Grupo 5 y el tema que nos toca exponer son sobre los reovirus, rotavirus y calicivirus. Los integrantes son Joana Isprúa, Eyani González, Angélica Herrera y quien les habla, Evelyn Soria. Siguiente. Los reovirus. Ya. La familia Reoviridae se va a dividir en 15 géneros, de los cuales 4 van a infectar al ser humano, y entre estos son el ortorreovirus, el rotavirus, el coltivirus y el orbivirus. Los rotavirus contienen 11 segmentos del genoma. Los ortorreovirus y los orbovirus poseen 10 segmentos, y los coltivirus van a tener 12 segmentos del genoma. Este género puede dividirse en 2 subfamilias, en los Spinareoviridae, que contienen virus con grandes espinas en las 12 vértices sobre la partícula, y los Pseudoreoviridae, que tienen un aspecto más liso y carecen de grandes proyecciones en la superficie. El nombre de reovirus fue propuesto en 1959 por Albert Sabin, que lo denominó para agrupar a un grupo de virus respiratorio y entérico que no estaba relacionado con ningún proceso patológico conocido en ese tiempo. El nombre reovirus proviene de un acrónimo en inglés de las palabras respiratory, enteric y orphan. Siguiente. La estructura de los reovirus y los rotavirus. Un momento, por favor. Ya, disculpe. Ya, en cuestión de los reovirus, el virus es de un tamaño mediano, tiene una morfología icosaédrica con una cápside proteica de doble capa y tiene un ARN segmentado bicatenario. El virión, mide entre 60 a 80 nanómetros de diámetro, no posee envoltura y son estables en detergentes, también son estables a amplios intervalos de temperatura y pH, y se pueden transmitir a través de las gotas respiratorias. Posee una cápside externa que está compuesta por proteínas estructurales que rodean una nucleocápside central, y estas van a contener enzimas que están implicadas en la síntesis del ARN, y también contienen de 10 a 12 segmentos de genoma distintos del ARN bicatenario. El genoma total presenta un tamaño de 16 a 27 kilobase. Se necesita la destrucción proteolítica de la cápside externa, que esta va a suceder en el tubo digestivo para que se active el virus para la infección y se produzca la partícula subvírica intermedia o infecciosa. Las proteínas del core van a poseer las actividades enzimáticas necesarias para la transcripción del ARN mensajero. Entre ellas va a haber una enzima que le va a añadir la cabeza de metilguanosina al extremo 5' del ARN mensajero y un ARN polimerasa. Las proteínas del reovirus, la CRL, se va a localizar en la vértice de la cápside y esta se va a proyectar desde la superficie como puntas proteicas. También esto va a tener diferentes funciones como la hemaglutinización y la adhesión vírica, y va a también provocar la aparición de anticuerpos neutralizantes. Siguiente. En cuanto a la replicación viral se va a iniciar cuando las partículas virales se van a adherir al receptor específico en la superficie celular. La proteína de adherencia, en el caso de los reovirus, va a ser la hemaglutinina viral o sigma 1, que es un componente que se encuentra en la cápside externa. Una vez que se produzca la adherencia y la penetración, va a perder la envoltura de la partícula viral, que va a ser por medio de los lisosomas del citoplasma celular.
Solo se va a retirar la cubierta externa del virus y se va a activar el ARN transcriptasa. Esta transcriptasa va a transcribir moléculas de ARN mensajero de cadena negativa de cada segmento del ARN bicatenario del genoma. Hay secuencias terminales cortas en los extremos del segmento del ARN que están conservadas y estas pueden servir de señal de reconocimiento para la transcriptasa viral. El ARN mensajero traducido en productos génicos primarios y algunos de los transcritos completamente son incorporados en la cápside para formar partículas virales inmaduras. Una replicasa viral va a intervenir en la síntesis de la cadena de la polaridad negativa para formar los segmentos del genoma bicatenario. Los mecanismos que se aseguran el ensamblaje correcto de los segmentos del genoma para formar el centro viral no se desconocen. Sin embargo, el reordenamiento genómico ocurre de manera rápida en las células coinfectadas, que se va a producir por diferentes virus del mismo subgrupo. Los polipéptidos virales probablemente se autoensamblan para formar una cápside interna y una cápside externa. En el caso de los reovirus se va a producir unos cuerpos de inclusión en el citoplasma en el que se va a encontrar las partículas virales y están íntimamente relacionadas con las estructuras tubulares como los microtúbulos y los filamentos intermedios. En cuanto a la gemación de la partícula, es por medio de una sola capa en el retículo endoplasmático rugoso. Va a haber pseudoenvolturas que se van a adherir, pero posteriormente van a ser retiradas y se añade la cápside externa. Esta vía se utiliza debido a que la proteína principal de la cápside externa es la glucosilada y la citólisis produce la liberación de viriones de progenio. Siguiente. Ya, yo voy a hablar acerca de la patogenia. Los ortorreovirus no provocan enfermedades significativas en el ser humano. Sin embargo, el estudio de las enfermedades asociadas a los reovirus en los ratones ha permitido profundizar en la comprensión de esta patogenia de las infecciones víricas en el ser humano. Dependiendo de la cepa, los reovirus pueden ser neutrópo o viscerótropo en el ratón. Las funciones y las propiedades de virulencia de las proteínas del reovirus se identifican por comparación con las actividades de virus híbridos entre cepas que solamente diferían en un único segmento del genoma. Con este planteamiento, cualquier actividad nueva se puede atribuir a un segmento genómico de la otra cepa vírica. Tras la ingestión y la activación proteolítica de la partícula subvírica infecciosa, los ortorreovirus se van a unir a las células M del intestino delgado, que a continuación va a transferir el virus al tejido linfóide de las placas de Peyer que tapiza el intestino, y a continuación el virus se va a multiplicar e iniciar una viremia. A pesar de que el virus es catalítico in vitro, apenas causa un síntoma antes de pasar al torrente sanguíneo y producir una infección en un punto distante si es que llega a causar alguno. En el modelo del ratón, la proteína de adhesión vírica facilita la diseminación vírica hasta los ganglios linfáticos mesentéricos y determina el neutropismo del virus. Ya, siguiente, por favor. La epidemiología, tal como se ha mencionado, la distribución de los ortorreovirus es universal. La mayoría de los sujetos se infecta durante la infancia, dado que aproximadamente el 75% de los adultos posee los anticuerpos, y la mayoría de los animales, incluidos chimpancés y monos, puede contraer estas infecciones relacionadas desde el punto de vista serológico con el reovirus humano. Pero no se conocen si los animales constituyen un reservorio de las infecciones en el ser humano. Gracias. Bueno, en cuanto a la enfermedad clínica, se sabe que los ortovirus van a infectar
a individuos de todas las edades, pero con mayor incidencia en los niños. Además, es difícil relacionar estos agentes con enfermedades específicas. Se considera que las infecciones causadas por ello van a ser asintomáticas y muy leves, pasan inadvertidas como por ejemplo una gripe normal. Además, hasta ahora estos virus se relacionan con afecciones moderadas de las vías superiores, como decía anteriormente, como un resfriado simple, que los síntomas que se van a presentar es fiebre moderada, rinorrea, faringitis y además afectación del tubo digestivo y atresia biliar en otros casos. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, se van a detectar los ortorreovirus mediante análisis de antígeno vírico o el ARN en muestras clínicas. Además, se va a practicar el aislamiento del virus utilizando líneas celulares L de fibroblastos de ratón y células primarias de riñón de mono, y también las células ELA, que son un linaje de células humanas, pero es el más antiguo y además se usa con mayor frecuencia para este tipo de pruebas. También los análisis serológicos de los anticuerpos específicos del virus, pero estos van a ser con fines epidemiológicos. Y para estas pruebas se va a utilizar un sustrato, que este va a ser muestra de la faringe, de la nasofaringe, además de las heces. De las heces de pacientes que se sospecha que tienen afección por este virus y que van a presentar los síntomas. Siguiente. El tratamiento, prevención y control. Esta enfermedad asociada a los reovirus o ortorreovirus es leve y de resolución espontánea, por lo cual no ha sido necesario ningún tratamiento y no se han desarrollado medidas de prevención ni de control. Aunque se están llevando a cabo ciertos ensayos clínicos de combinaciones de la terapia inyectable de reovirus, oncolítico Reolysin o Oncolytics Biotech Inc., más quimioterapias citotóxicas, así como ensayos de fase 2 de Reolysin como agente único para tratamiento de este tipo de virus. Siguiente. Rotavirus. El nombre de rotavirus se va a derivar de la palabra latina rota, que significa rueda, y esto se da en referencia al aspecto del virión en las microfotografías electrónicas de tinción negativa. Va a ser la causa más frecuente de gastroenteritis infantil en todo el mundo. Los rotavirus tienen, en cuanto a su estructura, tienen una morfología icosaédrica que contiene una cápside de doble capa o incluso hasta 3 capas. Y también va a poseer un genoma bicatenario segmentado. El virión va a medir de 60 a 80 nanómetros de diámetro, no tiene envoltura, presenta una cápside externa que está compuesta por proteínas estructurales que van a rodear una nucleocápside central y va a contener enzimas que están implicadas en la síntesis del ARN. Y también tiene 11 segmentos genómicos distintos de ARN bicatenario. La cápside externa va a poseer 2 capas, una capa intermedia que contiene proteínas principal de la cápside o BP6 y una capa externa que contiene proteínas de adherencia vírica, la BP4 y glucoproteínas, la BP7. La destrucción proteolítica de la cápside externa también va a suceder en el tubo digestivo y esta va a ayudar a que se active el virus para la infección y se produzca una partícula subvírica intermedia o infecciosa. La proteína del core también va a poseer actividad enzimática necesaria para la transcripción del ARN mensajero y también se va a encontrar una enzima que añade la cabeza de metilguanosina al extremo 5' del ARN mensajero y un ARN polimerasa. Las proteínas del BP4 se localizan en el vértice de la cápside
y se van a proyectar desde la superficie como puntas proteicas. Esto va a tener también diferentes funciones como la hemaglutinización, la adhesión vírica, y también va a provocar la aparición de anticuerpos neutralizantes. La BP4 se activa por escisión mediante las proteasas en las proteínas BP5 y BP8, y estas van a exponer una estructura similar al de las proteínas de función de los paramyxovirus. La escisión es necesaria para que el virus pueda entrar en la célula. Estas también se van a mantener estables frente al detergente ante un calor de una temperatura de 50 centígrados a un pH de 3 a 9, y también son estables en solventes lípidos como ésteres y cloroformo, pero van a ser inactivos por etanol al 95%, por fenol y cloro. Pero también se pueden mantener estables frente a procesos de congelación y descongelación. Su inefectividad se refuerza en el intestino por la acción de la enzima proteolítica, como la tripsina. Por ello, el tratamiento limitado con enzimas proteolíticas incrementa la infecciosidad y se transmite también a través de gotas respiratorias. Tanto los rotavirus humanos como animales se van a clasificar en serotipos, grupos y subgrupos. En cuanto a los serotipos, estos se van a distinguir fundamentalmente por proteínas de la cápside externa o BP7, que es una glucoproteína G, y por la BP4, que es una proteína sensible a proteasa P. En cuanto a los grupos, estos se van a determinar principalmente por la función antigénica de antigenicidad del BP6. Y en cuanto a los, se han identificado aproximadamente 6 grupos de la A a la G de rotavirus, de los cuales los rotavirus que pertenecen al grupo A y ocasionalmente los que pertenecen al grupo B y hasta el grupo C pueden provocar enfermedad en el ser humano. Los rotavirus van a tener cierto parecido con los virus de envoltura, debido a que tienen una glucoproteína, que es la BP7 o la NSP4, y esta se va a encontrar en la parte externa del virión, y también tienen adquieren una envoltura, pero la pierden en el ensamblaje, y también porque parecen tener una actividad de fusión proteica que estimula la perforación directa de la membrana a la célula diana. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a la replicación de los rotavirus se va a iniciar con la ingestión del virus. La cápside externa del virión, que protege la nucleocápside interna y del core del entorno ácido del tubo digestivo, debe ser totalmente digerido en el tubo digestivo para ser activado, debido a la escisión mediante una proteasa, mediante la pérdida de la proteína externa de la cápside. Entonces, la cápside externa del virión, que protege tanto la nucleocápside interna como el core, tiene que ser, como lo había mencionado, digerido para que se active mediante la pérdida de las proteínas externas de la cápside, o sigma 3 BP7. La escisión de la proteína sigma 1 o BP4 para producir la partícula subvírica intermedia o infecciosa. Esta proteína de las vértices de la partícula subvírica se va a unir a la glucoproteína que contiene ácido siálico de células epiteliales y de otro tipo de células. El BP4 va a facilitar la penetración del virión en la célula mediante endocitosis mediada por los receptores, que va a permitir capturar por completo al virus. La partícula subvírica intermedia o infecciosa desprende su core en el citoplasma, y las enzimas
contenidas en este van a iniciar la producción del ARN mensajero. Cada una de las cadenas de sentido negativo del ARN se van a emplear como moldes para las enzimas del núcleo del virión y para sintetizar ARN mensajero individual. Entonces, estas enzimas codificadas por el virus que se presentan en el interior del core, se va a añadir una cabeza 5' metilguanosina y una cola 3 poliadenilato. Luego que el ARN mensajero abandona el núcleo y se traduce, la proteína del virión y el segmento de sentido positivo del ARN se va a unir a estructuras similares al core, que se agregan para dar lugar a grandes inclusiones citoplasmáticas. Los segmentos del ARN mensajero se van a copiar para producir ARN negativo en los nuevos centros víricos, y esto va a ayudar a la replicación del genoma. En cuanto al ensamblaje, este se va a parecer a los virus con envoltura, ya que los centros víricos se van a asociar a la proteína vírica NP4 en el exterior del retículo endoplasmático y su adherencia proteica a la cápside externa BP7 después de penetrar por gemación al interior del retículo endoplasmático. Y la membrana se pierde en el retículo endoplasmático y el virus abandona la célula durante la lisis celular. Siguiente. Ok. Los rotavirus van a ser capaces de sobrevivir en un entorno ácido del estómago taponado o en un estómago después de una comida, y luego van a ser transformados en la partícula subvírica infecciosa por la acción de proteasas. La replicación vírica se produce tras la absorción de esta partícula subvírica infecciosa en las células epiteliales cilíndricas que recubren las vellosidades del intestino delgado. Aproximadamente luego de 8 horas del inicio de la infección, se observan inclusiones citoplásmicas que contienen proteínas recién sintetizadas y ARN. Durante la enfermedad se pueden eliminar hasta 1100 partículas víricas por gramo de heces. Se realizaron unos estudios en el intestino delgado en animales infectados, y en las muestras de biopsia de lactantes revelaron atrofia y aplanamiento de microvillosidades e infiltración de células mononucleares en la lámina propia. Al igual que en la cólera, la infección por rotavirus impide la absorción de agua, lo que va a provocar una secreción de agua y pérdida de iones, y esto va a dar lugar a una diarrea. La proteína NSP4 de los rotavirus pueden actuar de manera semejante a una toxina para estimular la entrada del ion calcio en los eritrocitos, la liberación de activadores neuronales y provocar una alteración neuronal de la absorción de agua. La pérdida de líquidos y electrolitos también puede originar una deshidratación grave e incluso la muerte cuando el tratamiento administrado no contemple el aporte de electrolitos. Y la inmunidad frente a la infección requiere la presencia de anticuerpos, principalmente de inmunoglobulina A en la luz del intestino. Siguiente, por favor. Ya. Los rotavirus son ubicuos en todo el mundo y cerca del 95% de los niños están infectados cuando tienen de 3 a 5 años de edad. Los rotavirus se pueden transmitir de una persona a otra por vía fecal-oral, y la diseminación máxima del virus tiene lugar entre 2 y 5 días después del inicio de la diarrea, aunque es posible que no haya síntomas. El virus puede sobrevivir en muebles o en juguetes o en cualquier objeto, e incluso en las manos porque resiste a la desecación. Aunque los animales domésticos pueden portar rotavirus serológicamente, no se cree que sean una fuente habitual de infección para el ser humano. Se producen brotes epidémicos en centros de educación preescolar, guarderías y en niños hospitalizados. Los rotavirus son una de las causas más habituales de diarrea grave en niños pequeños a nivel mundial,
Afectan a más de 18 millones de lactantes y niños y causan alrededor de 1.600 muertes diarias por deshidratación. En Norteamérica se producen brotes anuales durante el otoño, invierno y primavera, y el cuadro más grave aparece en niños con desnutrición grave. La diarrea por rotavirus es una enfermedad grave y muy contagiosa, con riesgo de muerte para los lactantes en lactantes que se encuentran en países en vías de desarrollo. Y ya, gracias. En cuanto a la enfermedad clínica, la principal enfermedad que va a causar los rotavirus va a ser la gastroenteritis. Tiene un periodo de incubación de 48 horas. Además, los síntomas clínicos principales que se van a presenciar en el paciente hospitalizado va a ser vómito, diarrea, fiebre y deshidratación. Y teniendo en cuenta que no van a aparecer leucocitos ni sangre en las heces. Esta enfermedad es de resolución espontánea y su recuperación es generalmente completa y sin secuelas. Además, hay que tener en cuenta que la infección también puede llegar a ser mortal en lactantes que viven en países en vías de desarrollo, que además presentan la característica de desnutrición y deshidratación antes de contraer la infección por este virus. Siguiente. Las pruebas de diagnóstico que se van a utilizar van a ser la detección directa del antígeno vírico, que es un método de elección, también el enzimoinmunoanálisis y la aglutinación con látex, que es la más rápida, fácil y además económica. También la microscopía electrónica, teniendo en cuenta las muestras de las heces de los pacientes. También se va a usar la reacción en cadena de la polimerasa de transcriptasa inversa para diferenciar el genotipo. Y la serología, que se va a usar cuando se trata de un trabajo investigativo o con fines epidemiológicos. Siguiente. Ya, tratamiento, prevención y control. Este virus, el rotavirus, se adquiere en edades tempranas, ya previamente dicho. Su naturaleza va a ser difícil limitar la diseminación y la infección por estos virus. Por eso, los pacientes hospitalizados con un cuadro clínico se deben aislar con el fin de limitar esta diseminación de la infección a otros pacientes vulnerables. No existe ninguna terapia antiviral específica para la infección, pero la mortalidad asociada a la diarrea es consecuencia de la deshidratación y el desequilibrio electrolítico, por lo cual se debe tratar con una rehidratación. Es decir, esto es necesario para sustituir tanto los líquidos de manera que se pueda corregir el volumen sanguíneo y los desequilibrios electrolítico y ácido básico. Si se da el caso, la Organización Mundial de la Salud ha propuesto de que se puede también hacer esta rehidratación conteniendo 30 miliequivalentes por litro de sodio, potasio y bicarbonato. E incluso en deshidratación grave se puede utilizar soluciones intravenosas. También se ha dado a conocer que hay un desarrollo de unas vacunas seguras con el fin de constituir un beneficio, protección a estos niños, especialmente en los países en vías de desarrollo, contra esta enfermedad. Hay 2 vacunas esenciales que han sido seguras y que han sido aprobadas por el Food and Drug Administration, o FDA, tanto para Estados Unidos como para otras partes del mundo. Una de ellas está constituida por 5 rotavirus bovinos recombinantes que contienen proteína de la punta de la cápside externa de los vértices del virión, o también hay la cápside externa de 5 rotavirus humanos distintos, y la otra pues es un rotavirus humano atenuado de cadena única. El de los 5 rotavirus bovinos recombinantes, de aquí comercialmente se le conoce como Rotatec. De aquí se administra 3 dosis contra los serotipos G1, G2, G3 y G4, y estos son los más comunes del grupo de rotavirus A. Mientras que el Rotarix
que es una vacuna monovalente. Este de aquí se administra 2 dosis, ya que los rotavirus van a causar estas cepas, van a ser G1, G3, G4 y G9. Entonces esto es con el fin de proteger, generar la inmunidad indirectamente gracias a la acción de estas proteínas de la cápside externa de sus antígenos. Y también se ha dado ensayos clínicos en los cuales han encontrado de que cada una de estas vacunas han prevenido entre el 74 y 78% de todos los casos de la gastroenteritis por rotavirus. Siguiente. Calicivirus. La familia Caliciviridae se va a dividir en 5 subgéneros, que estos son los norovirus, que incluyen al virus del Norwalk, los sapovirus, que van a incluir al virus de los Sapporo, los neovirus, que está el virus del bovino entérico, el lagavirus, que es un virus de la enfermedad hemorrágica del conejo, el vesivirus, que va a ser el virus del exantema vesicular de los cerdos, el calicivirus de los felinos y los virus marinos que se detectan en pinépedos y ballenas y peces. Siguiente, por favor. En cuanto a la estructura de los calicivirus, estos van a ser virus pequeños que van a contener un genoma de ARN monocatenario. La familia contiene el virus del Norwalk o norovirus, y la que viene a ser la causa principal de gastroenteritis epidémica no bacteriana en todo el mundo. Van a tener una morfología icosaédrica y van a tener un tamaño de 27 a 40 nanómetros de diámetro, y van a presentar una depresión caliciforme en la superficie de la cápside. En cuanto al tamaño total del genoma, está estimado que es de 7.4 a 8.3 kilobase y va a contener un genoma unido a proteínas o BPG. Los miembros de la familia de los calicivirus son agentes importantes en la gastroenteritis viral en el ser humano. En cuanto a no está definido los serotipos de calicivirus humanos, sin embargo se han detectado múltiples genotipos de los norovirus. En cuanto a su replicación, es citoplasmática y se va a realizar mediante la unión de los receptores del huésped mediante endocitosis del virus en la célula huésped. Se va a liberar el ARN genómico viral en el citoplasma y la proteína BPG se elimina, y el ARN viral se va a poder traducir en poliproteínas ORF1, y estas van a procesar o van a producir proteínas de replicación. Y la replicación del genoma del ARN se sintetiza a partir del ARN genómico positivo. El genoma del ARN se va a transcribir y posteriormente, se replica, proporcionando así ARN virales y nuevos genomas de ARN positivo. La traducción del ARN subgenómico va a dar lugar a la proteína de la cápside y el BP2. En cuanto al ensamblaje de nuevas proteínas virales, una vez que se realice el ensamblaje, se va a liberar por la lisis celular. Siguiente. Ya. Los calicivirus parasitan en el intestino delgado, y en estudios histopatológicos se han demostrado cambios en las paredes de J1, como son el ensanchamiento de las vellosidades intestinales, hiperplasia celular de las criptas, vacuolización del citoplasma celular, infiltrado celular de la lámina propia, con mononucleares y polimorfonucleares, pero no se ha visto un daño evidente de la mucosa. Se genera una disminución de la actividad enzimática sobre el borde en cepillo con fenómenos de mala absorción de hidratos de carbono, pero no se conocen los motivos,
no se conocen los motivos, pero se disminuye la motilidad gástrica, lo que va a favorecer la aparición de náusea y vómitos. Siguiente, por favor. Ya. Las infecciones naturales con calicivirus humanos son específicos para la especie, probablemente limitándose a los primates y humanos. La incidencia no se conoce con exactitud, pero algunos estudios indican que en promedio, cada miembro de la familia experimenta más de una enfermedad al año. La presencia de anticuerpos para el virus de Norwalk aparece desde la niñez y se van incrementando en los siguientes años, de manera que en los adultos más del 50% los tienen. En países en vías de desarrollo como Ecuador, México o Kuwait, la mayoría de las personas tienen anticuerpos para el virus de Norwalk a la edad de 5 años. En Estados Unidos se estima que por lo menos el 42% de las gastroenteritis no bacterianas son causadas por estos virus. La epidemiología de estas infecciones no está completa todavía. Los datos de cero prevalencia de anticuerpos parecen medir los anticuerpos principalmente de grupo reactivo. Por consiguiente, todavía no se tiene una idea clara de la importancia de los serotipos. Los brotes de diarrea por estos virus se presentan durante todo el año, sobre todo en niños y en personas mayores. Estos virus también pueden ser causa de infecciones nosocomiales asintomáticas, de niños inmunocomprometidos, de personal militar y en ancianos. Y la transmisión va a ocurrir por vía fecal-oral, pero hay evidencia de que también se puede transmitir por aire y fómites, como los muebles y juguetes, y etc. Gracias. En cuanto a la enfermedad clínica, los norovirus, que es el virus de Norwalk, son la causa más importante de gastroenteritis, al igual que los rotavirus. Entonces, la gastroenteritis va a ser de tipo viral epidémica y mayormente presente en adultos. La gastroenteritis no bacteriana epidémica se va a caracterizar por 3 factores. Uno, que es la ausencia de bacterias patógenas. 2, que la gastroenteritis va a tener una instauración y un restablecimiento rápido. Y además, que es muy transmisible, se disemina con rapidez y no tiene una predisposición específica. La gastroenteritis viral tiene un proceso de incubación de 24 a 48 horas. Va a presentar síntomas como la diarrea, el vómito, los cólicos, cefalea y también un ataque en el estado general. Esta puede ser discapacitante en la fase sintomática. También la deshidratación va a ser una complicación que se va a presentar mayormente en los niños y en los ancianos. Y la eliminación de este virus puede persistir hasta un mes en el organismo. Además, no se ha comunicado secuelas luego de que esta enfermedad se produce. Siguiente. En cuanto a las pruebas del laboratorio, se van a utilizar frecuentemente las pruebas que son la de reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa inversa. Esta se va a utilizar para detectarlos en las muestras como son las heces, el vómito, el alimento contaminado y el agua. También se usa la microscopía electrónica, que se van a detectar partículas de este virus en las muestras de heces. Y el inmunoanálisis con ELISA, que se basa en partículas virales recombinantes y permiten detectar la respuesta de los anticuerpos. Siguiente. El tratamiento, prevención y control es que no existe ningún tratamiento específico para la diarrea ni otros virus pequeños redondos de la gastroenteritis. Pero se ha habido, así como el caso del rotavirus, que en este caso el calicivirus va a provocar diarrea, entonces por eso se debe la utilización de la rehidratación por vía oral. También los fármacos antimiéticos, esto se debe para náuseas, los síntomas como náuseas, vómitos,
y también analgésicos para las mialgias y dolor de cabeza. Los agentes antiperistálticos, estos aquí se deben evitar en casos de diarrea infecciosa, pero podrían considerarse en pacientes con una diarrea grave, severa. Hay que minimizar los brotes. Esto se puede ver mediante la manipulación cuidadosa de los alimentos, el mantenimiento de la pureza del agua corriente y el lavado de manos, ya sea antes y después de manipular alimentos, antes de comer o beber, después de manipular basura o desperdicios, etc. Y también se puede limpiar con una disolución de lejía de uso doméstico las superficies contaminadas. Las concentraciones pueden ser entre 47 y 65 gramos de cloro activo por litro. Siguiente. Y gracias. Bien. Vamos a hacer las preguntas. Déjenme ver. Bien, Herrera, tú le vas a preguntar a Quintero, ¿sí? Me encienden sus cámaras. Herrera, enciende tu micrófono y por favor le preguntas a Quintero. Quintero. ¿Está Quintero? ¿Se me escucha? Sí, me enciendes tu cámara, por favor. Ya, sí, estaba buscando la gorra. Bien. A ver, en cuanto a los reovirus, ¿cuántos géneros existen? ¿Cuántos géneros tiene la familia de los reovirus? La familia de los reoviridae. Y, o sea, ¿cuántos y cuáles son los géneros que pueden infectar en el humano? Bueno, a ver, se dividía en 15 géneros y de los... ¿Cuál era la otra pregunta que me hiciste? Disculpa. ¿Cuáles son los que pueden infectar en el humano? Era el orbivirus, rotavirus, ortoriovirus y el coltivirus. Creo que no hay más, no sé. ¿Qué le tienes que arreglar, Herrera? Que es ortorreovirus. Ortorreovirus, que es el que infecta. Ya creo que los demás lo digo bien. Y que generalmente, ¿cuáles son los que están asociados más a las infecciones en los humanos? ¿Eso es para mí o para él? Sí, para ti. Son esos 4 van a estar más, son 15 géneros en total, pero los que más se van a relacionar las infecciones del humano van a ser el ortorreovirus, el rotavirus, el coltivirus y el orbivirus. Esos 4 se van a poner presentes. Bien. Aunque de ellos los 2 primeros. Sí, el ortovirus y el A ver, Quintero, y si yo te digo, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes en los reovirus? ¿Cuáles tú me nombrarías? Quintero. Sí, doctora, aquí estoy. Los más frecuentes. Sí, los característicos. Diarrea puede ser. ¿Qué más? Fiebre, dolor abdominal,
náuseas, vómito. Generalmente suelen estar fiebre, malestar, cefalea, puedo tener faringitis, ¿sí? Rinorreas, bien. Esos son los más característicos. Vamos con Soria. Soria, tú le vas a preguntar a Nasput. ¿Sí? Ya. ¿Quién y en qué año propuso el nombre de reovirus? Perdón, ¿puedes preguntar de nuevo, por favor? Que no escuché bien. Sí, ya. ¿Quién y en qué año propuso el nombre de reovirus? Ok. Si no me equivoco, fue en el año 1959. Y el que le puso el nombre a reovirus es Albert Sabin. Sí. Bien. Bien, Nasput, tú pregúntale a Evelyn. Oh, ok. Em, ya, ya, dime tres características de los rotavirus. Ya. A ver, las características podrían ser que tiene una morfología icosaédrica, que posee una doble capa de envoltura de cápside. Otra característica podría ser que tiene un diámetro de 60 a 80 nanómetros. No tiene envoltura. El genoma es un ARN bicatenario lineal y con 11 segmentos de genoma. Bien, Nasput, y yo te hago una pregunta. Los rotavirus, existen dos tipos que son más frecuentes, ¿sí? ¿Cuáles son estos? Los dos tipos de rotavirus. Uh-huh. Eh, son los rotavirus A, rotavirus B. Sí, el tipo A y B. ¿Y el A con quién, en qué tipo de pacientes está asociado? O sea, ¿cómo en qué tipo de pacientes, doctora? ¿En qué pacientes Es decir, encontramos? ¿en qué pacientes lo vamos a encontrar? Ajá, suele estar Mm, más asociado. En lactantes, ¿sí? o sea, allá allá Lactantes y está. niños. Y el Niño. tipo B en los adultos. Bien, vamos con el siguiente grupo, las exposiciones. Sí pueden ver las diapositivas, ¿verdad? No se ve, doctora. Todavía se ve las diapositivas del grupo 5. Ya.
Buenas noches, doctora y compañeros. Vamos a hablarles sobre las enfermedades transmitidas por artrópodos y roedores. Y bueno, vamos a comenzar primero con los alfavirus y los flavivirus. Los alfavirus van a pertenecer a lo que es la familia de los tobavirus y los flavivirus a la familia de los Flaviviridae. Bueno, estos los vamos a describir conjuntamente debido a que poseen unas características similares en cuanto a las enfermedades que provocan y a sus aspectos epidemiológicos. También tenemos que estos van a pertenecer al patógeno arbovirus porque van a ser transmitidos por artrópodos. Bueno, también tenemos que estos van a tener una amplia gama de hospedadores, que tenemos los vertebrados, como los mamíferos, las aves, los anfibios, los reptiles, y también los invertebrados, como los mosquitos y las garrapatas. Asimismo, también van a ser las enfermedades que se van a transmitir por animales y que pueden tener un reservorio animal, se lo va a denominar como zoonosis. Siguiente, doctora, por favor. Bueno, en la estructura y la replicación de los alfavirus, vamos a ver que estos va a haber una presencia de una cápside icosaédrica y un genoma ARN monocatenario, y este va a ser de un tamaño mayor y que va a ser unos 45 a 75 nanómetros de diámetro, y va a haber una presencia de envoltura, y también van a ser capaces de codificar más proteínas precoces y tardías. Bueno, los virus, este tipo de virus pueden agruparse por complejos y pueden también diferenciarse en función de los distintos determinantes antigénicos de las glucoproteínas de sus envolturas. También vamos a ver que los alfavirus se van a poder unir a receptores específicos que van a estar expresados en diversos tipos de células de muchas especies. También el espectro de hospedadores de estos alfavirus van a incluir, como ya dije, vertebrados, los humanos, monos, también caballos, aves y reptiles y anfibios. Y en los invertebrados vamos a tener lo mismo, los mosquitos y las garrapatas. Bueno, en la siguiente, doctora. En la replicación vamos a ver que el virus primero va a penetrar en la célula mediante endocitosis, y esto va a estar mediado por unos receptores. Entonces, la envoltura vírica se va a fusionar a la membrana de un endosoma luego de que haya sido acidificado en la vesícula, y con el fin de poder introducir la cápside y el genoma en lo que es en el citoplasma celular de donde va a infectar. Bueno, una vez liberados en el citoplasma, los genomas de los alfavirus van a ser capaces de unirse a los ribosomas para sintetizar un ARN mensajero. Entonces, el genoma de estos alfavirus se van a traducir de una forma un poco precoz y tardía, y también los 2 tercios iniciales de este ARN se van a traducir y van a dar lugar a una poliproteína que posteriormente se va a escindir por las proteasas en 4 proteínas precoces. Ya. Entonces, cada una de estas proteínas va a ser una porción del ARN polimerasa dependiente de este ARN. Entonces, tenemos que se va a sintetizar un ARN de 42S en sentido negativo de longitud completa como un molde para replicar este genoma. Entonces se van a producir nuevas moléculas de ARN mensajero de 42S en sentido positivo. Bueno, tenemos que en esa imagen va a ser una representación del genoma del togavirus, en este caso del alfavirus, y tenemos que aquí tenemos las
las actividades enzimáticas se van a traducir a partir del extremo 5 del genoma y esto va a favorecer que se traduzcan más rápidamente. Siguiente. Ya. Bueno, cuando se traducen las glucoproteínas de la envoltura, vamos a ver que estas van a ser glucosiladas y separadas por una porción restante de la poliproteína para poder traducir más glucoproteínas que van a ser la E1, E2 y E3. Bueno, la E3 se va a desprender de la mayoría de las glucoproteínas del alfavirus y van a ser procesadas por una maquinaria celular normal en el interior del retículo endoplasmático y también del aparato de Golgi. Y también se van a acetilizar y van a almacenar ácidos grasos de cadena larga. Bueno, cuando las proteínas C se unen al ARN de este genoma, después de la síntesis, para formar una cápside icosaédrica. Bueno, entonces se van a unir a fragmentos de la membrana que van a expresar estas glucoproteínas víricas y después este alfavirus lo que va a hacer es que se libera por egemación a través de la membrana plasmática. Siguiente, doctora. El togavirus. Siguiente. Bueno, en la estructura y replicación de los flavivirus, vamos a ver que este va a tener un genoma de ARN de cadena positiva, también va a tener una cápside icosaédrica y una envoltura, que van a ser más pequeños que el alfavirus, con un diámetro de 40 a 65 nanómetros. Vamos a ver que estos van a tener una glucoproteína vírica E que se va a plegar y esta se va a emparejar con otra glucoproteína E y entonces va a atravesar la superficie del virión para formar una capa de proteínas externas. Entonces van a estar relacionadas antigénicamente y estos anticuerpos, los anticuerpos contra el virus, van a poder neutralizarse entre sí. Entonces, entonces el anticuerpo puede aumentar la infectividad y favorecer la captación del virus por los macrófagos, los monocitos y otras células que poseen receptores FC cuando el virus está revestido con un anticuerpo. Siguiente. Bueno, vamos a ver que el genoma del flavivirus se va a traducir a una única poliproteína y tenemos que los genes estructurales se van a hallar en el extremo 5 del genoma del flavivirus, como podemos ver en esa representación de la imagen, y van a haber porciones de estas poliproteínas que van a contener proteínas estructurales que no van a ser catalíticas y se van a sintetizar con mayor eficacia. Bueno, todas estas poliproteínas de los flavivirus se van a asociar o sintetizar con el retículo endoplásmico y luego se van a escindir y también los flavivirus van a adquirir su envoltura por egemación en el retículo endoplásmico y esto va a ser lo que lo va a diferenciar del alfavirus, que en su lugar va a ser en la superficie celular. Bueno, después el virus se libera por exocitosis o por un mecanismo de lisis celular. Siguiente. Bueno, en la patogenia vamos a ver que los arbovirus principalmente se van a adquirir por la picadura de un artrópodo, que en este caso va a ser un mosquito, y estos virus también van a provocar infecciones líticas o persistentes, tanto en vertebrados como en invertebrados. También las infecciones de invertebrados van a ser más persistentes con una continua producción de este virus. Entonces, vamos a ver que la destrucción de la célula infectada va a ser un resultado de una combinación de agresiones inducidas por este virus. Entonces, vemos que la gran producción y cantidad de este ARN vírico
va a estar generado durante la replicación y la transcripción del genoma en conjunto con la inhibición del ARN mensajero celular, lo que va a hacer que impida la unión a los ribosomas. Entonces, el aumento de la permeabilidad de la membrana con la célula diana, en este caso, y los cambios en las concentraciones iónicas van a alterar estas actividades enzimáticas y favorecer la traducción de un ARN mensajero vírico antes de que se traduzca el ARN mensajero celular en la normalidad, ¿no? Entonces, vamos a ver que este desplazamiento del ARN mensajero celular de la infraestructura, en este caso al ser humano, bueno, vamos a ver que va a sintetizar va a haber una síntesis proteica que va a impedir la reconstrucción y el mantenimiento de la célula normal, y esta va a ser la principal causa de muerte de la célula que va a ser infectada por este virus. Entonces, tenemos que un mosquito que va a ser hembra en este caso, va a adquirir el alfavirus y el flavivirus al alimentarse de sangre de un hospedador vertebrado que va a estar contagiado con este virus. Entonces, este hospedador vertebrado va a hacer que va a mantener una constante viremia que va a ser suficiente como para transmitírsela al mosquito. Entonces, cuando ya ha adquirido el virus, va a infectar a lo que son las células epiteliales del intestino medio del mosquito, y también va a atravesar la lámina basal del intestino para alcanzar las glándulas salivales. Entonces, cuando el mosquito va hacia el ser humano, lo primero que va a hacer es que va a botar esta saliva y va a hacer que se propicie más esta infección en el hospedador. Bueno, entonces esta infección va a quedar libremente en el plasma de este hospedador y va a entrar en contacto con las células diana susceptibles, como pueden ser células endoteliales de los capilares, los monocitos, también las células dendríticas y los macrófagos. Entonces, la naturaleza de la enfermedad que van a estar provocadas por este tipo de virus va a estar determinada por varios procesos, siendo sí. Bueno, tenemos primero por un tropismo celular específico de cada tipo de virus, también por la concentración del virus infectante y la respuesta individual a la infección. Siguiente. También vemos que estos virus van a provocar una enfermedad sistémica moderada, encefalitis, afectación artrogénica o enfermedad hemorrágica. También la viremia inicial va a producir síntomas sistémicos como fiebre, escalofríos, cefalea, dolor de espalda y otros síntomas gripales, que va a ser en un lapso de 3 a 7 días del inicio de la infección. Siguiente. Bueno, la mayoría de las infecciones víricas no van a progresar más allá de una enfermedad sistémica moderada, es decir, que puede ser controlada y que va a estar asociada a esta viremia, y esta también va a provocar una cantidad suficiente de virus para infectar al órgano diana. En este caso, como vemos en la imagen, puede llegar al hígado, al vaso, a los ganglios linfáticos y a los macrófagos, y esto se va a considerar una enfermedad sistémica leve que puede provocar fiebre, dolores y escalofríos. Y cuando progresa la enfermedad, también puede llegar a afectar a los vasos sanguíneos, en este caso provocando una fiebre hemorrágica, también al hígado, provocando una fiebre amarilla también, y al cerebro mediante la encefalitis. Entonces esto va a ser
una enfermedad grave y con riesgo de muerte. Bien. Ya. Bueno, en la epidemiología vamos a ver que para que un arbovirus pueda ser un virus capaz, vamos a tener unos pasos. O sea, primero que tiene que infectar tanto a vertebrados como invertebrados. También puede iniciar una viremia suficiente en un hospedador vertebrado durante un tiempo determinado como para permitir que el vector invertebrado llegue a ingerir el virus. También debe iniciar una infección productiva persistente de las glándulas salivales y del invertebrado que genere la cantidad de virus necesaria para infectar a otros hospedadores animales. Siguiente. Bueno, el ser humano va a ser un hospedador terminal, es decir, que que una vez infectado el humano no va a poder transmitírselo de nuevo hacia el artrópodo. También vamos a ver que se puede producir un ciclo de infección completo cuando el vector artrópodo transmite el virus a un hospedador vulnerable, inmunológicamente virgen, es decir, un reservorio en el que se va a multiplicar. También estos virus acostumbran a estar restringidos a un vector artrópodo específico y también su hospedador vertebrado y un solo nicho ecológico. También el vector más habitual es el mosquito y algunos también van a difundir a través de garrapatas y moscas de la arena. Bueno, ahí la imagen representativa que vamos a ver. Bueno, vamos a ver que la mayoría es el mosquito. En unos tenemos el Culex, Aedes y también el Aedes para la fiebre amarilla y el dengue. Siguiente. Ya. Sí, ya bueno. Tenemos que las enfermedades por arbovirus aparecen durante los meses de verano y en las estaciones lluviosas, y estos pueden persistir en las larvas o huevos del artrópodo, en los reptiles o anfibios locales, o emigrar a las aves y volver durante el verano. También tenemos que van a estar presentes o su nicho ecológico puede estar en zonas de agua encharcada, las conducciones de alcantarillado y los vertederos de basura, que también constituyen un lugar de proliferación para estos mosquitos como el Aedes aegypti y el vector de la fiebre amarilla, el dengue y el chikungunya. También se mantienen los mosquitos Aedes en un ciclo selvático en el que los monos son el hospedador natural, así como un ciclo urbano en el que el hospedador en este caso sería el humano. Bueno, ahí en esa imagen vamos a ver cómo determina o más bien los síntomas que producen en cada tipo de enfermedad. Sí. Bueno, en las enfermedades clínicas vamos a ver que tenemos primero aquí un cuadro esquemático donde coloca al virus de flavivirus. Tenemos al dengue, que va a ser, o sea, los virus por flavivirus causados que van a infectar al humano va a ser el dengue, la fiebre amarilla, y su vector va a ser el Aedes. Y van a causar, por ejemplo, en el dengue, van a causar enfermedades sistémicas moderadas, fiebre, también fiebre hemorrágica del dengue y síndrome del shock del dengue. En la fiebre amarilla vamos a ver que su vector también es el Aedes, el hospedador va a ser el ser humano, el mono, y la enfermedad va a causar una hepatitis y una fiebre hemorrágica. Sí. El resto es causado en animales. Bueno, en los alfavirus vamos a ver que van a haber, los hospedadores van a ser animales, y el que va a causar en el ser humano una reacción infecciosa va a ser el chikungunya, cuyo vector va a ser el Aedes, y la enfermedad que va a causar es la artritis, la artralgia y la fiebre. Siguiente. Bueno, ahí tenemos también una imagen que especifica bien lo que es el chikungunya, cuyos síntomas son el sarpullido, la náusea, la fatiga, la artritis, que es muy característica, y bueno, y los tipos de prevención. Siguiente.
Bueno, hay lo mismo, el dengue, que tiene los síntomas como fiebre, también sangrado, las hemorragias que podía provocar, en el caso de que se agrave, también el vómito, la alteración de la presión arterial. En los síntomas de la fiebre amarilla en humanos, que puede causar una fiebre, dolores de cabeza, sangrado, también vómitos, dolores abdominales. Siguiente. Siguiente. Bueno, en diagnóstico de laboratorio vamos a ver que la prueba que se va a usar es la reacción en cadena de polimerasa contra transcriptasa inversa. En sangre u otro tipo de muestra también se pueden cultivar en estirpes celulares de vertebrados y mosquitos, y también, ahí está mal escrito, métodos serológicos para el diagnóstico de las infecciones. Siguiente. Sí, pueden ser por métodos serológicos, por ELISA o por métodos de inmunocromatografía como los casos rápidos. Bueno, en el tratamiento, prevención y control, vamos a ver que el tratamiento va a consistir en la diseminación de cualquier tipo de arbovirus, que consiste en la eliminación de los vectores y en las zonas de reproducción. También una medida preventiva que va a ser evitar las zonas de reproducción del mosquito vector. ¿Sí? Bueno, del vector. Ay, no sé qué. Hola. Se pueden también. Yo sí te escucho. Se fue el internet, creo. Bueno, bueno, como medida preventiva, Hola. vamos a evitar las zonas. ¿Me escucha, doctora? Sí, sí, la escucho, doctora. Ya. Ahí puedes ir a esa diapositiva. Ahí se te escucha bien. Ya, gracias. Es que creo que se fue el internet. Bueno, en la medida preventiva vamos a atender que se puede evitar las zonas de reproducción del mosquito vector, y también va a haber vacunas que van a ser atenuadas contra el virus de la fiebre amarilla y vacunas inactivadas contra la encefalitis equina occidental, también para la encefalitis equina oriental. No me escucha, doctora. Hola. Hola. Ahí doctora, al parecer es su internet. ¿Los escucha, doctora? Ahí sí la escuchamos. Sí, escuchamos, doctora. Ahí los escucho bien. Hola. Sí, sí la escuchamos, doctora. Ya. Entonces, también tenemos que muchos servicios de salud pública controlan las poblaciones de aves y también de mosquitos en cualquier parte de la región en la que se encuentren o en la que existan estos arbovirus, y periódicamente también utilizan unos pulverizadores para reducir la población de estos mosquitos. Como dije, van a haber vacunas atenuadas contra los virus de la fiebre amarilla y vacunas inactivadas contra la encefalitis equina oriental y la encefalitis equina occidental, y para virus de la encefalitis japonesa y encefalitis rusa de primavera-verano. Siguiente. A ver, ¿en cuál estamos? En tratamiento y prevención de artrópodos, ¿sí? Sí. El virus de la rubiola ustedes no lo tenían que dar, es el grupo número 7 que tiene el virus de la rubiola, ¿sí? Bueno, yo ya terminé mi parte, gracias. Ustedes son el grupo, el paralelo B, ¿verdad? Sí, el grupo 6. El grupo 6 era el tema de enfermedades transmitidas por artrópodos y roedores, ¿sí? Y el grupo 7 es los ortomixovirus, paramixovirus y virus de la rubiola. Ese es el tema del grupo 7 y está clarísimo en la plataforma. Otra cosa,
Lo principal que tienen que saber es cuáles son las diferencias entre dengue, zika, chikungunya, cuál tenemos la otra enfermedad transmitida, fiebre amarilla, mayaro, que todavía no la tenemos acá, pero ya la tenemos en Colombia, ¿sí? Esos serán los temas. Y otro virus importante como es el hantavirus, ¿bien? Que es transmitido por quién, por la pulga hacia el roedor, y transmite al hombre mediante sus orinas, ¿sí? Su contaminación en los alimentos. Bien, eso en cuanto a los temas. Nosotros, para la vacunación de todas estas enfermedades transmitidas de artrópodos, que es nuestro clima tropical, que justo ya estamos teniendo bastantes casos de dengue, tener en claro que para la única que va a haber profilaxis será para fiebre amarilla, ¿sí? Otra cosa importante, estos virus, unos pertenecen a los alfavirus y otros a los togavirus, ¿sí? Saber también cuáles son sus medidas de prevención para evitar. ¿Cuál es el virus de estas familias que pueden ocasionar malformaciones en neonatos? Sí, la microcefalia, que es característica. ¿Cuáles inclusive pueden ser transmitidos por sexual? ¿En qué géneros hemos visto? Bien. Entonces, en ese tema les faltó ahondar bastante. De igual, esperemos, yo ahorita ya por tiempo no vamos a alcanzar. Yo les debo esta clase para ahondar en estos temas la siguiente semana, ¿sí? Sí, porque el día de mañana les había pedido de que se me iba a complicar poder darles la clase. De igual yo me voy a conectar, pero este tema lo trataremos la siguiente semana. Por favor, chicos, lean bien los temas que ustedes tienen que desarrollar. Si tienen alguna inquietud, pregúntenme, no el día anterior, pregúntenme por lo menos con una semana que lo tenían que haber estado preparando. ¿Bien? Bien, doctora, Ok, gracias. doctora. Las Doctora, preguntas no las pero voy a hacer ahora. aún Díganme. quedan más diapositivas de los roedores, no hemos expuesto. Si tienes, pero es que Obvio, se sí, más saltaron abajo hay, el doctora. virus de la rubiola. No solo rubiola, tenemos los roedores también. Es que el apartado del capítulo del libro traía virus de la rubiola dentro de los flavivirus. Sí, pero no lo íbamos a ver. Por eso lo puse solo como artrópodos. La rubiola no es por ni artrópodos ni por roedores. Bien. Entonces, doctora, ¿podemos seguir la próxima clase con los roedores? Seguimos la próxima clase, sí, con lo de los Ya. roedores. Muchas gracias, doctora. Y refuerzan los temas que les dije, ¿ya? De eso, porque les falta, Ya, doctora. a ver, ¿sí? Entonces, para eso, y continuamos la siguiente semana, nos tomamos unos minutos antes del grupo 7. ¿Listo? Bueno, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Bien. Ok, listo, chicos. Nos vemos. Pasen bien.